Vimos durante la Semana Mayor la poca concurrencia de los visitantes a las diferentes playas y lugares como hoteles durante la Semana Santa, cuando realmente se espera todo lo contrario en tiempos normales, pero lamentablemente todo el mundo está enfrentando esta pandemia del COVID-19. Vamos a analizar los escenarios para este sector, qué políticas se deberían de adoptar, políticas económicas gubernamentales para poder sufragar el embate que se viene encima con esto del COVID-19, sobre todo para aquellas pequeñas y medianas empresas. Willy Narváez, vamos a conversar con nuestro invitado en estos momentos. Damos la bienvenida esta mañana al economista y presidente de las CONIMEPYMES, Leonardo Torres. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Jocelyn, por la invitación. Fue un periodo prácticamente donde este sector turismo guardaba la esperanza de que hubiese alguna recuperación. Vimos una parte de cómo fue el comportamiento a través del recorrido que se hizo desde otros medios de comunicación, pero en los números que tienen ustedes, ¿cuáles son los resultados de cómo estuvo ese periodo de Semana Santa en nuestro país? Lamentable, como bien lo mencionaba Willy, en los reportes que tenemos nosotros de todas nuestras filiales departamentales, hubieron variaciones, no se comportó igual todos los destinos turísticos. Hubo alguna visitación, dije alguna visitación, en Granada, en la laguna de Giloa algunos días, en la laguna de Masaya algunos días. Tuvimos prácticamente muy poca, más que la comunitaria, la de los vecinos de la zona. En el caso de Mazachapa, Pochomil, fue lamentable la situación de esta gente. No se recibió turismo extranjero, no lo esperábamos ya. Esperábamos algún turismo nacional. El río San Juan prácticamente de igual manera no recibió turismo. San Juan del Sur, Tola, que han sido los destinos turísticos tradicionales nuestros, se vieron gravemente afectados. En el caso de Ometepe, ¿cómo Ometepe de igual manera. Ometepe de igual manera, hubo alguna visitación local, pero no hubo movimiento de turismo. Realmente el nicaragüense no salió a los destinos turísticos como sucedió en el 2019. Nosotros abrigábamos esperanzas, como dice Willy, que el 2020 fuera mejor que el 2019, antes del COVID. Esa es la verdad. Hasta hacíamos números nosotros de más de 100.000 turistas. Con aeropuertos cerrados y fronteras cerradas, prácticamente el turismo extranjero no visitó Nicaragua. El turismo centroamericano, que son 7 de cada 10, definitivamente no visitó Nicaragua. Costa Rica, que nos apoya mucho, turistas costarricenses en la zona del sur, de San Juan del Sur, Tola, y de Río de San Juan tampoco. O sea que la situación es lamentable. Yo me solidarizo con ellos, las MIPYMES turísticas han venido de mal en peor. Esto implica un impacto económico grandísimo. Vimos incluso, usted incluso publicado en sus redes sociales el caso de una pequeña empresaria que le cortaron su servicio de energía eléctrica. Yo incluso le escribí, me contacté con ella y me dijo pues que incluso hasta el día siguiente estaba esperando que se le restableciera por un recibo que estaba atrasado. Bueno, es lamentable esto, es parte de lo que Jocelyn hablaba en su previo, en su introducción a la entrevista, de que hay que tomar medidas económicas y que hay una situación real. Nosotros venimos haciendo llamamientos, hemos hablado con las distribuidoras de Norte y Sur. El caso que tú mencionas, me comuniqué con el gerente general de Norte y Sur, el señor Gustavo Acosta. Le mandé un mensaje diciéndole cómo es posible que el inicio de la Semana Santa, el lunes, le estaban cortando la luz por un saldo de 500 córdobas. La mujer, dueña de un negocio que se llama La Cueva de la Sirena, en Pochomil, prestó el dinero, fue a pagar, pasó todo el día lunes sin luz, hasta el día martes, cuando yo me comuniqué con Disnorte y Sur, le fueron a instalar la luz. Les dije a ellos, señores, se están echando de enemigo el pueblo. No pueden andar en Semana Santa con la situación del turismo que ya Willy mencionaba, no con malas expectativas. Y por el otro lado, la gente cortando la luz en los pequeños negocios turísticos, adicionando un problema más a la tristeza de esta gente. Hay una serie de situaciones, no solamente el tema del fluido eléctrico, sino también el tema de las deudas que tienen las pequeñas y medianas empresas, que esto se está viendo y han hecho diferentes propuestas, organismos de defensa del consumidor. No hay una respuesta de las entidades, de la superintendencia en este caso. ¿Qué deberían de hacer las autoridades gubernamentales para ver esto? De hecho, por ejemplo, se está hablando de que Nicaragua no está tomando aún las políticas gubernamentales, económicas,
necesaria ante el COVID-19, algo que sí lo están haciendo otras naciones, otros gobiernos. Es bueno lo que tú mencionas, Jocelyn, el ejemplo de Guatemala, por ejemplo. Guatemala decretó una ley de emergencia y recuperación económica, en donde aborda todos estos aspectos, actualmente previendo lo que se estaba viniendo, ¿no?, durante y después del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar medidas emergentes ya, porque además, si vos revisaste, estoy seguro, Willy, que sí lo hiciste, el informe del BID, perdón, que fue el 2 de abril, y el informe del Banco Mundial, que es del 12 de abril, ahí nos dice claramente qué es lo que esperan estos organismos, estos economistas de estos organismos multilaterales para Nicaragua. O sea, nos está diciendo, señores del sistema financiero, tomen acción. El Banco Mundial lo dice claramente. ¿Acciones hacia quién? Hacia la pequeña empresa. ¿Sabe qué me sorprendió ese informe del BID? De que incluso Haití está implementando algunas medidas económicas, Haití siendo el país más pobre de Latinoamérica. Exactamente. Haití, vos lo viste en el informe, pero viste a otros países de Centroamérica también tomando acciones, ¿verdad? Guatemala es un claro ejemplo de la ley de emergencia que yo mencionaba. Es necesario aquí que nosotros nos convoquemos a trabajar en una ley de emergencia y recuperación económica, porque ambos informes señalan que el caso de Nicaragua es peor todavía. Por el caso de Nicaragua traemos dos años de recesión económica. Ya tenemos esa claridad y vamos por el tercer año. Según el Banco Mundial, bien lo viste, habla de manera muy conservadora el Banco Mundial de 4,3 caídas del Producto Interno Bruto de Nicaragua. No, la caída va a ser mayor si cerramos con 4 en el 2019, que no podemos esperar en el 2020 después de esta situación. O sea, ya las MIPYMES, como vos mencionabas, estábamos desgastados, endeudados, no pueden pagar sus deudas, no es un problema en no querer. En primer lugar, la mayoría de las dueñas de las microempresas aquí son mujeres y son muy pagadoras, sí quieren pagar sus deudas, necesitan alivio, necesitan tiempo para ellos poder honrar todas esas obligaciones, y es lo que otros países han adoptado. La moratoria, algunos de 3, otros de 4, otros de 6 meses, del pago de las obligaciones financieras, no quiere decir perdón de la deuda, pero sí quiere decir no acumulación de intereses y prorratear la deuda al saldo. Porque queda en evidencia, discúlpame que te interrumpa, el hecho de que le suspenden el servicio eléctrico a esta señora que estaba con expectativas empezando la Semana Santa y apenas un mes retrasada. En otros países están todavía dando una moratoria de 3 meses, pues, por ejemplo. Yo digo que les cuesta a la distribuidora. A ver, ¿cuánto tiempo se han beneficiado de la distribuidora de la caída de los precios internacionales del petróleo, sobre todo el de referencia nuestra, el WTI? ¿Cuánto tiempo? O sea, no es culpa de nosotros que tengan una mora alta, de casi el 20% del 1.200.000 clientes que tienen, ni es culpa de nosotros que tengan unas pérdidas técnicas extraordinarias producto de ineficiencia de ellos. El problema también, y lo decían recientemente algunos sectores y afectados, sobre todo de la población, algunos comerciantes, es el monopolio que existe. Es decir, aquí no hay competencia. Entonces, ante ese monopolio difícilmente puedes hacer algo. Y vas al INE y el INE, pues, francamente, dicen lo mismo. Jocelyn, vos mencionás uno de los actores. Tenemos 3 actores ahí que son los culpables, digamos. Los responsables, digámosle, pues, para no maltratarlos mucho, que se merecen algún maltrato, ¿verdad? En primer lugar, el generador, que es parte de toda la cadena, ¿verdad? Porque el distribuidor le tiene que pagar al generador, yo estoy claro de eso. El distribuidor es el principal responsable de todo el desastre, por toda esa pérdida, por toda esa ineficiencia administrativa financiera que tiene, que además es una empresa privada, que aunque el Estado tiene cierta participación, es una empresa privada. Y en segundo lugar, el ente regulador que vos mencionás, que brilla por su ausencia, porque deberían, como si la distribuidora, si la empresa privada de Norte y Sur no reacciona a los llamamientos que hemos hecho nosotros en el Consejo Nacional de la Economía Social, CONACOP, UNAPA, UNAC y nosotros con MIPYME, hicimos un comunicado solicitándoles apoyo. Los hemos apoyado en reducir su mora, hemos andado en todos los departamentos con ellos apoyándolos, pero si no reaccionan, hay que hacer un decreto ley que los obligue, ¿no?, a que, lo que decía Willy, ¿no?, démosle un tiempo a la gente, no le cortemos a la gente que deba 2 meses, pues, por lo menos, no le cortemos la energía eléctrica, porque es lo peor que puede pasar. Sin energía eléctrica tampoco hay agua, en muchos sectores, porque tienen sus pequeñas bombas, etcétera. O sea, hay que tomar una posición de Estado. Cuando
estos sectores no reaccionan, la superintendencia de banco, usted lo ha mencionado, tiene que reaccionar la superintendencia de banco. Pero ¿por qué no se ha tomado, don Leonardo, esa posición de Estado? Porque recientemente veía en una publicación hoy que el FMI excluyó a Nicaragua del programa de alivio de deuda para países pobres con COVID-19. Están viendo quizá que Nicaragua no está accionando como debería hacerlo oportunamente, porque ha sido criticado el gobierno de nuestro país por la parte de no prevenir lo suficiente y de más bien convocar a conglomerados, a actividades masivas, donde hay un alto número de personas participando, y también está esta otra parte, es decir, no se ha tomado una posición de Estado. Usted decía que hay que tomar una posición de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O falta presión de los sectores? Por ejemplo, ¿qué está haciendo con IMIPYME? ¿Qué más van a esperar para que puedan? Nosotros no estamos esperando invitaciones, nosotros nunca hemos esperado invitaciones, nunca lo hemos hecho. Ni en la crisis del 2018 esperábamos invitaciones de ningún tipo, actuamos. Nosotros ya lo estamos haciendo. El día jueves tenemos una reunión urgente en la Asamblea de CONIMIPYME con todos sus presidentes de Cámara, su consejo de asesores también. ¿En qué sentido? Ya estamos terminando la propuesta que va a los organismos multilaterales. Nosotros vamos a hacer una propuesta al Banco Mundial, que tiene disponibles fondos para las MIPYME, al Banco Interamericano de Desarrollo, tiene disponibles fondos para las MIPYME, el BCE ya dijo 350 millones para liquidez de la banca comercial para apoyar a los sectores empresariales MIPYME. Vamos a hacer esa solicitud a esos tres organismos nosotros, como sector privado, ¿verdad? Y pidiendo al gobierno que también nos acompañe en esto. Yo creo que si vamos acompañados, sería más factible, ¿no?, de que nos aprueben esos recursos. Yo critico el Fondo Monetario de estar tomando decisiones de esa naturaleza, porque ¿a quién perjudica tomando esas decisiones de no apoyar con recursos para esta situación de emergencia que tiene Nicaragua? No perjudican al gobierno, eso es una mala visión del fondo. Yo lo he discutido con ellos en todas las reuniones que han venido estos años. Es a la gente más vulnerable, a nosotros nos afecta, porque habían unos fondos del Fondo Monetario disponibles para apoyar a las economías y apoyarnos a nosotros, que además son préstamos, pues. Pero, hombre, oigan al Santo Padre. El Santo Padre salió claramente diciendo y pidiendo suspendan las sanciones, porque esto no es humanitario hacerlo. Ahora, lo que tenemos que hacer es reaccionar nosotros. O sea, no esperar todos los sectores, no solo con IMIPYME, como lo estamos haciendo. Vamos a mandar al secretario general del SICA, ya nos comunicamos con él, vamos a mandar la propuesta para que él nos ayude a nivel de región. SICA ya lo está haciendo, logramos algunos fonditos ahí, bueno, el Estado, ¿verdad?, por la vía del SICA. Entonces vamos a ver si le entramos a los fondos BESIE por la vía del SICA y que nos quede algo de esos 359 millones de dólares que se han dispuesto para el tema de apoyar a esta gente. La política de Estado, Leonardo, es sumamente urgente, porque a la par de la situación del sector turístico, de las MIPYME, de la gente, por ejemplo, que vende en el mercado oriental y que en algún momento se va a ver afectada por esto, está el tema del desempleo. Y por ejemplo, en el caso de la zona franca, se dice que son unos 400.000 afectados directos e indirectos, y que sumado a eso, los directos e indirectos están sus familias, que serían alrededor de unos 2 millones de personas las afectadas con esto del COVID-19. Insisto, ¿por qué no se ha hecho una política de Estado hasta este momento? Que no puedo hablar en base a su análisis del gobierno, pero nosotros vamos a enviar ya el día viernes de esta semana, a más tardar el lunes, estarán recibiendo en la Presidencia de la República nuestra propuesta, porque es lo correcto, ¿no? Lo vamos a mandar a los organismos multilaterales, pero también al gobierno, ¿no?, porque requerimos la intervención del gobierno. Estos organismos trabajan con los estados, es más difícil que trabajen directamente con el sector privado, además. Entonces requerimos la intervención del gobierno, estamos tomando la iniciativa nosotros, no estamos esperando que nos llamen. No nos hemos reunido en los últimos meses y yo creo que aquí estamos en una situación de crisis. La gente está, aquí no nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir del hambre y el desempleo que yo se les acaba de mencionar. Estados Unidos, vos lo ves ahorita, y que yo digo, ¿por qué estamos hablando de Estados Unidos? 18 millones de desempleo, 6 millones semanales de desempleo tiene Estados Unidos. Ahí vienen las remesas de nosotros. ¿Qué va a pasar con las remesas que vienen de Estados Unidos, de España y de Costa Rica? Esa es la fuente de 1.400, 1.500 millones de dólares que entran a Nicaragua. No van a entrar esa cantidad de dinero, vamos a dejar de percibir esos recursos. Las exportaciones nuestras, la caída de la demanda agregada, también van a sufrir. O sea, el panorama que nos plantea el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los organismos de análisis económico nos ponen un escenario tétrico y triste. Si no nos reunimos ya, si no trabajamos ya en función de este plan de Estado, de Nación, para la recuperación económica de Nicaragua, la economía llega a 2020
muy por encima del menos 4%, menos 4,3% que dice el Banco Mundial, ¿verdad? Y eso sería lamentable, sería el tercer año de recesión, digo yo, que cuarto año casi. Tenemos 2018, 19, 20, 3 años de recesión. El Banco Mundial habla de que en el 2021 esperaría algún crecimiento positivo. Yo tengo mis reservas, 1 punto y algo. Tengo mis reservas porque Nicaragua tiene su problema. Si vos revisás el informe del FUNIDE, te dice el FUNIDE, por primera vez lo veo claro, el FUNIDE diciendo que la crisis de abril lesionó la economía de Nicaragua y ahora estamos en una condición más vulnerable nosotros que el resto de los países. Así. ¿Cómo será que El Salvador y que otros países de Centroamérica, todos, si viste el informe, tienen caídas negativas del Producto Interno Bruto, todito? De hecho, en el caso de El Salvador es similar a la de Similar de 4,3. O sea, El Salvador, que tiene una posición económica un poco más favorable que nosotros, no pasó lo de la crisis de abril. Señores, si aquí no le entramos a apoyar a las MIPYMES, lo dice, no me hagan caso con MIPYMES, no nos hagan caso. Vean el Banco Mundial, vean al BID, está diciendo, el empleo, ahorita es prioritario garantizar el empleo. La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleados encerrados en su casa, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros, yo le he dicho a algunos medios, no vivimos en el Edén en Nicaragua. Yo quisiera que viviéramos en el Edén, ¿verdad? Que no nos afecte el coronavirus. Nos va a afectar. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Como lo están haciendo todos los países. Sí, mira Estados Unidos, que muchos lo ponemos de ejemplo. Es que la economía esa es el 43% de las exportaciones de nosotros. Tenemos que velar por ellos. ¿Qué está pasando con ellos, Juli? El presidente de los Estados Unidos ha dicho en sus últimas intervenciones, le está pidiendo a Dios que lo ilumine para ver cómo abre la economía. Él había dicho esta semana que lo iba a abrir, no, lo va a abrir hasta el 30 de abril, 1 de mayo, y todavía no tiene claridad sobre eso, porque la economía está cayendo vertiginosamente. Estados Unidos va a tener decrecimiento también, y eso nos va a afectar a Nicaragua. Nosotros no somos una isla, la globalización nos está afectando. El problema del coronavirus lo vimos el mundo desde diciembre. Ahí no entendimos que éramos globalizados y hasta en febrero, marzo empezamos a actuar los países. Hubo tiempo para prepararse, ¿no? Hubo tiempo para prepararse, por eso lo hizo Corea del Sur, por eso lo hizo Singapur, por eso esta gente logró enfrentar esta situación. Pero hasta la misma OMS está siendo criticada por Estados Unidos por la lentitud en cuanto a esta situación. Y vamos al territorio nacional, también aquí como país estamos siendo criticados porque dicen no estamos tomando las medidas necesarias, ni en materia económica ni en materia de prevención. Ahora, gracias a Dios, Jocelyn, yo soy del criterio de que no debemos de cerrar la economía, el país, no se deben de cerrar los países. Ya los países están reaccionando. Yo estoy viendo la situación crítica de El Salvador, es lamentable, el sector privado está afligidísimo, no están operando, la caída, la gente tiene un nivel de pobreza extremo. Ese país tiene que reaccionar, tiene que abrirse y lo van a tener que hacer. Va a desaparecer el coronavirus en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no, vamos a tener que aprender a convivir, a cumplir con las medidas de prevención como las que estamos tomando aquí, algunas de ellas. Pero no solo eso, hay que mantener abierta la economía. Yo soy del mismo criterio de los Estados Unidos, mantener abierta la economía para no afectar la economía de Nicaragua, porque para nosotros sería catastrófico. Además que no sería correcto. ¿Por qué el Estado se va a arrogar el derecho de limitar mis propios derechos de movilización? Es mi responsabilidad cuidar mi salud. Claro, el Estado lo podrá tutelar, pero no es obligación del Estado, ni me puede obligar. No me puede meter preso a mí porque ando buscando la leche de mis hijos. No me puedes meter una multa pecuniaria de $100, como hacen en otros países, si te agarran a vos corriendo o agarrando aire o buscando qué hacer. Porque además el 70%, casi el 85% hoy en día de nuestra economía, ¿cómo es? Informal. El problema, don Leonardo, es que el nivel de respuesta de ningún Estado en materia sanitaria es suficiente como para enfrentar un brote masivo, y por eso es que cada Estado, cada gobierno ha tomado sus propias medidas, precisamente para aplanar la curva, que es lo que todos buscan y es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo veo mucho, fíjate que me gustan los planteamientos que hace, voy a hacerle propaganda aquí, pero bueno, Jaime Belli. Jaime todos los días está hablando casualmente, también es de la misma línea de no cerrar la economía, porque ¿cómo vas a tener acuartelado? Pues vas a tener preso, arresto domiciliar sería eso, a la gente que esté encerrada en su casa. Si la gente tiene que comer, la gente tiene que vender algo.
está vendiendo poco, Jocelyn. La gente que está vendiendo en las calles vende muy poco ya. Entonces, por lo menos sacan sus 100 pesos, 50 pesos al día para medio comprar algo en la venta. Si vos lo encerrás a esa gente, perdón, ¿cómo va a vivir esa gente? Insisto, no nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir de hambre producto del desempleo hermoso que tiene Nicaragua. Pero hay sectores, don Leonardo, que han dicho que se pueden buscar los fondos para sufragar los gastos económicos de estas personas y que es el Estado el responsable de tutelar estas políticas públicas, en este caso, que precisamente si en algún momento el Estado de Nicaragua, el gobierno, consideraría el detectar o el dictaminar, el orientar más bien una cuarentena por cierto periodo de tiempo, podría en ese momento sufragar los gastos de estas familias con algún tipo de fondo. Claro. ¿Esto usted lo ve utópico, lo ve irreal? Algo similar a lo que ha hecho el gobierno de El Salvador, por ejemplo. Totalmente irreal. El gobierno de El Salvador no le ha funcionado. Vos ves, los análisis de los economistas han sido claros. No le ha funcionado eso, porque eso eso no puede perdurar. O sea, ¿cuánto? Le vas a dar $300, como dice El Salvador. Ahí está con el enredo de los 300 famosos dólares. Con eso no le vas a resolver. Y eso que en El Salvador la economía es dolarizada, ¿verdad? Nicaragua tiene capacidad presupuestaria para hacer un bono para cada nicaragüense. No es cierto. Recordemos que aquí tenemos un déficit fiscal extraordinario que fue más o menos cubierto el hoyo con $230 millones aproximadamente de la reforma fiscal. ¿Quién va a pagar impuestos en el momento en que las empresas no están operando? La recaudación se va a caer. Se va a caer. No hay ningún organismo que pueda... Uno se pregunta por qué el gobierno no acciona. Porque más allá de que si Ortega se pierde un mes, 2 meses, que aunque se pierde un mes, sí tiene que aparecer por el hecho de que se le paga $3.700 mensualmente, tiene que aparecer y responderle a la ciudadanía, no para verle su cara, sino para ver de qué manera yo voy a proteger a esta ciudadanía que está sufriendo. Entonces, el detalle es ese, pues, de que llevamos el avance de la pandemia, hay un ocultamiento en la información de parte de las autoridades del sistema de salud, y eso es lo que también pone a la ciudadanía en temor. Y hay que decirlo, no es tanto de que si la información le llega de manera masiva a la población, el detalle es que las autoridades no dan la información que la ciudadanía necesita responder, y lo decía el mismo presidente de Cuba, entre más informada está la población. Me gusta lo de William Sea, menciona al presidente Canel de Cuba, y no solo eso, pues claro, ellos lograron, porque como tienen nacionalizado la energía, entonces lograron ver el tema de la energía fácilmente con un decreto, ¿verdad? Pero además el tema de transparencia lo mencionan muy claramente, ¿no? Sí. Yo no soy del gobierno para decir cómo está funcionando el gobierno. El gobierno está funcionando porque yo veo las actividades de todos los departamentos, porque las veo yo, que recorro el país, porque además me llega la información. Sé que el gobierno está operando. Si no estuviera operando el gobierno, entonces sería un caos. El gobierno está operando. ¿Cómo está operando? Lógicamente, bueno, imagino que el presidente está orientando, la vicepresidenta está haciendo lo suyo con el Ejecutivo y los demás. Los ministros han circulado por aquí, me parece que están trabajando. Y no manejan información tampoco, porque ayer estuvimos representante del MIFIG y no tienen ninguna información para la población en cuanto a temas de alguna propuesta económica, porque eso es lo que la gente está esperando. El tema de la especulación también, porque a ver, hay desempleo, no, o sea, las redes sociales, hay especulación, hay desabastecimiento de algunos productos, y eso no se puede negar, y sin embargo ayer no hubo una respuesta clara de parte del tal vez el ministro Solórzano tuvo muy poco tiempo. Yo te debo de decir, conozco a Orlando Solórzano, sé que tiene capacidad suficiente. Cualquiera se equivoca, Willy. Vos no lo trataste mal, digo las redes sociales, lo trataron mal en el sentido de que él cometió un lapsus en cuanto al valor de la canasta básica, ¿verdad? Que la negociamos nosotros. Más allá de ese error que él cometió, ¿verdad? Que fue muy evidente. Este es el aspecto que se le preguntaba sobre los productos de higiene, que son de primera necesidad en estos momentos, que cómo se está regulando. Y en este momento pues dijo de que prácticamente no se ha castigado a esos sectores que sí están abusando, alterando los precios de manera increíble. Pues. Y decía el ministro también que hay abastecimiento, que aunque no se está regulando, lo positivo que él ve es que hay abastecimiento. Sí. Sin embargo, vas a una farmacia y preguntas por alcohol gel o por mascarilla y no hay. Eso es más carísimo. Una mascarilla cuesta 50 córdobas, 60 córdobas. Y el alcohol dijo aquí, nosotros lo producimos y todavía lo exportamos. Entonces, con mucha más razón deberíamos de tener acceso a todos los nicaragüenses. Las redes sociales son drásticas a veces, muy violentas, digo yo, pero han habido críticas, inclusive
Quien produce el alcohol ya sabemos quiénes producen el alcohol, que son los ingenios. Pues. Y si hay alcohol, claro que hay alcohol, porque si no, no estaríamos bebiendo ron, ¿verdad? Y todo eso. Entonces hay un acaparamiento, hay una producción idónea y especulación. Jocelyn, Willy, yo creo que tenemos que sentarnos a ver estas cosas y no hacer a un lado esos temas políticos. Soy enemigo de en momentos de crisis estar metiéndole cuña política a la situación, porque eso distorsiona. Todos los países, fíjate Sudamérica, que estaba convulsionado Sudamérica. ¿Qué pasó con Sudamérica? Bajaron inmediatamente el nivel de tensión, Willy, y ya no estás viendo vos las manifestaciones y todo que estaban ocurriendo en Chile, por ejemplo, ¿verdad? En Viña y todos esos lados, porque la gente se dispuso a apoyar al presidente Piñera, aunque no estuviera de acuerdo con él, y a todos los demás presidentes, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema ahorita es una crisis de una pandemia que además no es solo el problema que nos podemos morir, no es el problema de que somos un país en vías de desarrollo, que no tenemos las condiciones para enfrentar esto, por mucho que tengamos 19 hospitales listos, por mucho que tengamos, no sé, más de 100 respiradores mecánicos, no sé, por mucho de lo que tengamos, somos un país en vías de desarrollo, somos un país empobrecido, esa es la realidad. Necesitamos del mundo, por eso tenemos que sentarnos, ir de la mano al mundo, para que esos recursos no entren. Lamentable, nuevamente, es lo que Jocelyn comparte con los televidentes, de la decisión del Fondo Monetario. Es lamentable, porque ahí salimos perdiendo nosotros, vos salís perdiendo. ¿Qué posibilidades hay que otros organismos a los que pueda recurrir el gobierno de Nicaragua tomen la misma postura que el Fondo Monetario? Uy, sería ahogarnos, hermano. Eso sería como ya declararnos la muerte a nosotros. Porque ¿de dónde sacamos los recursos? Yo se les dice, bueno, el Estado tiene que intervenir. El famoso Estado, ¿de dónde saca los reales? De los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes más grandes? Las empresas. Porque los trabajadores con el nivel de salario, ¿sabes cómo anda el nivel de promedio salarial? Aquí no llegamos ni a $200. ¿No? Pero estos organismos internacionales de cooperación, apartando al FMI, que vemos cuál ha sido su actuar, ¿podría gestionar fondos? Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo no entiendo, Nicaragua es miembro del directorio, del fondo, del BID y de estos organismos internacionales, incluyendo el BESIE. Yo sí creo en el BESIE, que el BESIE sí nos puede otorgar esos recursos, es más consciente el BESIE en este sentido, pero insisto, si vamos como nación de la mano a solicitar apoyo, estoy seguro que no nos van a negar apoyo. No podemos seguir actuando de forma unilateral. Tenemos que ir de la mano, todos. ¿Se van a reunir con la gran empresa, Leonardo, como con IMIPYME? ¿Van a ver ese tema ustedes con ellos? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos nosotros a reunirnos con todo el mundo para discutir este tema e ir en función de este plan de emergencia y de recuperación económica dirigido a las MIPYME? Pues sería el colmo que aquí empecemos a pedir, ¿verdad?, que apoyemos a la gran empresa, por el amor de Dios. Yo no quiero hablar de los banqueros, han hecho un gran esfuerzo los banqueros, Xochitl, pero ganaron $100 millones en el 2019, Willy. Aún con crisis, aún con 2 años de recesión económica, aún con congelamiento del crédito, ganaron $100 millones. Sigan ganando. Ese es el trabajo de cualquier empresario. Al menos deberían de ganar menos, ¿sí? En una situación como esta. Ganar menos, como dice Jocelyn, pues un poquito. Hombre, ayúdennos con la mora. Vos mencionaste esos pobres empresarios, vos escuchaste ese audio. Dan ganas de llorar, hermano. La gente está, como ellos dicen en buen nicaragüense, con las manos hacia atrás. Esta persona, por ejemplo, me llamó otra persona a mí, María Victoria, la dueña del Delfín, otro pequeño negocio, llorando. ¿Qué pasa con estas personas que están endeudadas con las microfinancieras? ¿También deberían de ser tomadas en cuenta? Porque pero tenemos órganos de regulación que aquí yo no sé qué se hicieron. Tenemos la CONAMI, que es el Consejo Nacional de Microfinanzas, que regula la microfinanciera. Creo que esta persona se refería a FAMA, a una de las microfinancieras, y es financiera además. Y está la Superintendencia de Bancos. Señores, hay que actuar, hay que presentar una propuesta, no importa, propongamos, pero que se vea que estamos proponiendo, sino que lo que vemos nosotros, yo no aguanto la presión del sector de las micro, pequeñas empresas, de todos los sectores económicos, pero el sector turismo es el que está ahorita, después de esta Semana Santa, que fue con el que inició Will esta entrevista, lamentablemente destrozada. Estamos destrozados, señores. No es un problema aquí de que queremos venir a protagonismo ni nada. No queremos protagonismo, además. Queremos que nos sentemos a realizar un plan de nación, un plan de recuperación económica, por lo que se viene aquí. Gracias a Dios el gobierno ha sido sensato, y eso sí debo reconocerlo, por mantener abierta la economía. Ahora, el que no tenga nada que hacer, que se quede en la casa. Pero la persona que necesita ir a vender su esquimo,
ir a vender sus frutas a la esquina o a la calle, pues que vaya a trabajar, que tome sus medidas. Hay propuestas e iniciativas de ley que se han enviado a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, porque en este caso no. Bueno, es lo mismo, ¿no? Seguimos con esa, como venimos arrastrando el problema de 2018. Yo creo que ya no deberíamos de hablar de 2018. Pero hay pronunciamientos de parte del INCAE y el sector empresarial. Nosotros ¿Ustedes qué les pareció ese planteamiento de ellos? Nosotros hicimos un planteamiento inclusive antes de que lo hiciera INCAE. Y lo hicimos. Pero comparten pues la misma visión de ellos. Compartimos la visión, parte de la visión de INCAE, compartimos en el sentido de que tenemos que sentarnos a revisar este tema. Más que revisar. A ver, no es para... Nosotros no queremos pedirle al gobierno, hombre. El gobierno no tiene capacidad de darnos, no queremos eso. Queremos ir de la mano para que estos organismos entonces no suceda como sucedió con el fondo, ¿verdad? Porque de repente también pudiera ser, ¿no? Yo no quisiera pensar que el BID vaya a reaccionar de otra manera, ¿no? Yo creo que tenemos que ir de la mano todos. Y seamos sensatos, por favor. Insisto, no estemos hablando de cerrar la economía de Nicaragua, que ese sería un gravísimo error. Ahí sí comparto el criterio del presidente de los Estados Unidos, que tenemos que mantener abierta la economía. Insisto, el que no tenga nada que hacer, que se quede en casa. Y otro planteamiento que vi anoche, una propuesta que me parece buena, y no es excluyente, no es marginar a nadie, pero que sobre todo mantengamos concentrados o en cuarentena a los más vulnerables. ¿Cuáles? Pues los que estamos ya mayores de 60 años, pues. Eso sí, hay que cuidarlos mucho, porque eso sí, es peor la situación. Porque vos ves las estadísticas del coronavirus, nada más que afecta más a los varones, y no entiendo por qué, según las estadísticas, pero sobre todo los mayores de 60 sí los deberíamos de tener un poco más. Además, la mayoría ya son jubilados, ¿verdad? Ni siquiera para ir a traer su jubilación, hombre. Hay que entregarle esa jubilación por otra vía, ¿quién se la va a dejar, pues? Por último. Aquí tuvimos al directivo del INS y más bien dijo que iban a mantenerse la misma política, salvo que la población asumiera sus propias medidas. Ancianos, hombre, esos ancianos son muy vulnerables. El detalle está, don Leonardo, que yo no entiendo por qué, pues al menos yo no he podido comprender por qué se le trata de dar una normalidad a un virus que es letal, o sea, está ocasionando y está colapsando los mejores sistemas de salud en el mundo. Y aquí tenemos un sistema de salud donde la población, no me va a dejar mentir, llega y le dan una pastilla que la puede comprar en la misma pulpería. Es que es lo mismo, ¿no? Vos lo viste en el informe del FUNIDER de esta semana. Habla de que los efectos de abril fueron devastadores para la economía de Nicaragua. Entonces estamos en una situación muy difícil. No es 2017, pues que estábamos más o menos tranquilos, estábamos bien. Estamos con 2 años de recesión acumulados y ahora nos cae un virus que no solo es letal, es invasivo, hombre, ya estás hablando de 2 millones, más de 2 millones de personas contaminadas, pues, en el mundo. Y estás hablando de miles de personas fallecidas ya. O sea que Nicaragua no vivimos en el Edén. Tarde o temprano vamos, ya viste, vos viste las estadísticas de Centroamérica, hay países aquí que tienen más de 100, Costa Rica. Por eso es que urge una política gubernamental. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores podrían adoptarse otro tipo de medidas, no solo la que la persona mayor pueda adoptar, porque imaginémonos, una persona que recibe una pensión reducida no tiene el alcance de comprar, por ejemplo, una mascarilla, guantes, alcohol gel. Se queda sin la pensión. Difícilmente. Entonces, esta persona debería de recibir su ingreso quizá a través de un familiar, que hagan una política especial, la autoridad, y que sea un familiar quien retire el ingreso de estas personas mayores. Sin embargo, no en todos los casos se hace. Idea pudiera ser que el mismo solo algunos casos les regale la mascarilla a esos ancianos pensionados. Pues, irónico, porque hubo una compra bastante considerable de alcohol gel, guantes, mascarilla para la Secretaría de la Presidencia. Entonces, si se protegen ellos, ¿por qué no proteger a la población? Yo creo que hay que tomar acciones. A ver, aquí las acciones tienen que ser, muchachos, de mucha iniciativa, de mucha reinvención. Tenemos que reinventar. Las empresas nos estamos reinventando. Muchas empresas, se les han tomado la decisión de atender en las primeras horas a los mayores, pues, por ejemplo. Vos vas a Priceman, lo voy a mencionar, ahí te atienden de 8 a 9 de la mañana o de 9 a 10 de la mañana. Hay bancos inclusive que están tomando acción. Algunos bancos que están tomando algunas acciones, iniciativas, todavía muy, muy lentas, muy conservadoras, ¿verdad? Faltan acciones más concretas. Este problema del endeudamiento es un problema serio. La gente no va a pagar, señores banqueros, no les va a pagar. ¿Y qué van a hacer? ¿Les van a ir a quitar la casa? ¿Les van a ir a quitar sus hipotecas? No, señores, démosle oportunidad. Como dice el Banco Mundial, el sistema financiero tiene un gran reto. Flexibilice
sus políticas de cobranza. No dice no cobren, flexibilicen. ¿Qué significa con esto? Ganamos menos, como dice Jocelyn, ganemos menos. Seamos conscientes, porque además no lo hagamos por humanidad, hagámoslo por inteligencia. Si no, la gente no te va a pagar. Por lógica, simple lógica. No te va a pagar. Y si no te paga, vas a perder todo el dinero. Mejor recuperar algo. ¿Cómo vas a recuperar algo? Dándole oxígeno a las pequeñas empresas, dándole oxígeno a los trabajadores por cuenta propia. Tener 50.000 trabajadores por cuenta propia, que todas sus ganancias, sus ventas se están yendo al suelo. Hay una realidad económica en Nicaragua que no se puede ocultar. Don Leonardo, el detalle está hasta, si seguimos así, sin ningún tipo de política para estos sectores más golpeados, ¿cuánto puede resistir la economía? No, este año. No aguantamos este año. Muchas empresas nuestras, sobre todo en el sector turismo, van a cerrar las empresas. Van a cerrar. Esta Semana Santa nos terminó de meter la cuchilla, hermano, al corazón. Porque veníamos con problemas, ¿no? No había crédito, nos congelaron el crédito, el sistema financiero del año pasado. Si hubiera habido crédito, ok. No nos dieron crédito ni para este año, que pedí capital de trabajo para el turismo, pero el coronavirus se encargó de matarnos, porque los bancos no estaban dispuestos a financiarnos. Pero cuando vino el coronavirus, el turismo va para el piso, papito. No podemos darles crédito a ustedes, porque dice el banco, tu nivel de riesgo se fue muy alto. Algunos partidos políticos, don Leonardo, la empresa privada, usted ya lo ha dicho en este momento, han hecho algunas propuestas, sin embargo todavía no hay una respuesta del gobierno a ninguna de estas propuestas. En el caso del PLC, incluso aquí tuvimos al diputado Miguel Rosales, ellos presentaron 2 propuestas, una ley moratoria que tocaba ese aspecto pues en cuanto al pago de los servicios básicos. Y hubo otra propuesta que no recuerdo en sí cuál era, pero se han presentado un par de propuestas las cuales no han son buenas, Willy, pero también hay que decir que voy a hacer yo. Aquí hubo un compromiso, yo lo escuché, de Miguelito Rosales. Ya se bajaron el salario, ya donaron un mes de salario para apoyar a estos sectores, pues, a la gente, a los ancianos, por ejemplo, para comprarles esas mascarillas que son muy caras, ¿verdad? Ya lo donaron ellos. No sé en qué quedó estaban haciendo, parece, concientizando a todos los diputados, hablaba de 8 que estaban listos, pues que los 8 lo donen por lo menos para que los demás se sumen. ¿Cuántos están haciendo acciones? O sea, el sector privado también tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, estamos haciéndolo ya, cambiando contrataciones, trabajando con gente por turnos, por ejemplo, para no despedir a la gente. Pero es que a la hora de tocar intereses casi nadie quiere meterse la mano en la bolsa. Correcto, pero es que porque por ejemplo... bueno, excelente, si ellos van a aportar parte de su salario, genial, que lo hagan. Los políticos lo hagan. Pero el detalle está en la responsabilidad compartida. Tenés más de 70 diputados del Frente Sandinista. Bueno, todos los diputados. Exactamente. Pero a lo que me quería, exactamente, sería idóneo. A lo que me quería referir es en la propuesta en sí. Una medida adoptada por toda la Asamblea. Sería que la propuesta hubiese pasado por lo menos más. Vamos a leerla, vamos a ver qué podemos hacer. Algún diputado más decir de los 90, como este no es diputado, está donando el salario. Donen el 50% después del salario, porque tienen que vivir, ¿verdad? Donen el 50% todo. Que estamos hablando de más de $100,000, ¿verdad? Ahí nomás. Entonces, para ayudarle al mismo Estado, pues. Y al Estado no, porque hay que pagarlo, pero para ayudar a algunos sectores. A ver, pero eso no es la solución. Los trabajadores de Zona Franca, por ejemplo, leía hoy por la mañana que los están enviando a sus casas quizá con el 50% del salario, cosa que no es seguro. Y entonces, en este sentido, siempre el más vulnerable es el que pierde, tanto por parte de la política estatal, por parte de los otros sectores, del sector privado, por parte del empleador. Entonces, el más vulnerable el mal pagado y el más explotado es el que termina pagando los platos rotos en este país. Sí, pero es cierto, Willy, pero el problema es que nosotros, el sector privado, estamos tratando de subsistir. Mira, hay producción, gracias a Dios tenemos producción, en eso estoy de acuerdo con Orlando Solórzano, hay producción, el problema es que necesitamos reales para comprarla. Y si la gente la despedir, ¿de dónde compra la comida? ¿De dónde compra? Si la gente lo que está comprando es comida nada más. O sea, los otros sectores nuestros, como cuero y calzado, textil, vestuario, etcétera, el comercio en general, no se está moviendo, está muy lento. Entonces tenemos una realidad aquí puesta en la mesa. Ahí está en la mesa. Ahí está el problema. Olvidémonos de partidos políticos, no soy muy amigo de partidos políticos, sino, o el que sea, pues no importa. Pero el sector privado, el gobierno, somos agentes claves aquí en esto, sentados haciendo un plan, y si quieren los partidos que se sumen, no me importa. Ojalá no sea una gran mesa, no es un diálogo esto, porque nos metemos en un diálogo, nos enredamos. Es más bien propuesta. O mandemos la propuesta por último, pues.
digamos, bueno, a ver, mandémosle la propuesta al gobierno, el gobierno que agarra la propuesta de Economipyme, la propuesta de la gran empresa, la propuesta de los partidos políticos, la propuesta de ellos mismos, reúnen al gabinete económico. En el caso del gobierno no le ha agarrado todavía la propuesta que ustedes tienen. Nosotros el lunes se la estaremos enviando, la tienen que porque agarrar. en el caso del PLC, que hagan caso, no sé. En el caso del PLC le presentan la propuesta y no la aceptan, pero tampoco presentan ellos una propuesta para ayudar a estos sectores de la población. Exacto, el PLC presentó una iniciativa, no sé si presentó una iniciativa, pero como todos los asuntos de la Asamblea Nacional son políticos, entonces ahí entran en juego otras razones políticas. Como nosotros no andamos haciendo política, ni queremos ser políticos. Pero también organismos de defensa del consumidor han querido presentar formalmente esto, ya lo han hecho. Ajá. Por ejemplo, el Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor de Juan Carlos López, y lo hemos tenido aquí hablando de estas iniciativas sobre una ley moratoria y una ley integral. No, es que eso es pecado mortal. Si vos hablas del sistema financiero y de moratoria, mira, aquí se aprobó una ley moratoria, Jocelyn. ¿Vos te acordás de esa ley moratoria? No hace mucho. Pero fue sectorizada. Y lo que fue los no pagos, aquí nos desbarataron. O sea, todo el sector, para el sector productivo, y fue gravísimo eso. No podemos hablar de moratoria o no pagos. Podemos hablar de prorrogar pagos. Podemos hablar de no cobrar intereses, Jocelyn. Nunca no pagar. Eso no es cabe. Que a eso se refiere la iniciativa precisamente, no es una iniciativa no pago, sino una ley que contemple la idea de ser un poco flexible, de flexibilizar sus políticas, la autoridad de las entidades bancarias y las microfinancieras. Los bancos van a decir, los reales que tenemos nosotros, locales, ¿verdad? Son de los ahorrantes, y entonces no podemos ponerlos en riesgo. No, aquí estamos diciendo que de la ganancia de los bancos, perdón, de los 100 millones pues, que ganaron en el 2019, tal vez no lo ganen en el 2020, vamos a flexibilizar esto. Pero ¿qué tasa tenemos? Ahí implica la superintendencia, ¿no? Hay bancos, hermano, claro que sí. Hay bancos, que no los voy a mencionar, hay uno de ellos, debería mencionarlo, porque lo he dicho, y vuelven sordos. Hicieron reestructuraciones al 17%, Willy. Es una barbaridad lo que hicieron, de tasa de interés. Tasa de interés de consumo ahorita está al 14, 15%. ¿Cómo es posible que estemos con esos niveles de tasa de interés? Los intereses de las tarjetas de crédito, por ejemplo. No, 50%. La gente no haya más oportunidad que tarjetear sus cosas porque esté que el desempleo y después no puede pagar. Viste el análisis, nosotros hicimos una propuesta en ese sentido. Tasa de interés en Córdoba casi el 50% anual. Tasa de interés en dólares 30% anual. De intereses corrientes, le metes el moratorio y llegas al 80% anual en Córdoba. ¿Cómo es posible? Si eso es usura, ¿cómo le vas a cobrar? O sea, vos estás pagando, ¿verdad? Tu principal solo el 20%. El 80% te lo quitan nada más de intereses. Señores, tengan conciencia, como decía mi buen amigo, que compartí con él COSEP, con don Roberto Terán, un gran amigo mío. Hombre, tengan compasión de la nación. Y eso ese llamado es para todo el mundo. El Estado, el sistema financiero que juega un papel importante, el Banco Mundial le da su papel, las microfinancieras que mencionaba Jocelyn, ¿verdad? Los partidos políticos también que hagan su parte, dejen de politicar a producto del coronavirus. Eso sería pecado estar hablando aquí de política, sacar créditos políticos, porque aquí cadáveres son los que van a ver, ¿verdad? Si están pensando que aquí quien gobierne va a vérsela con muchas dificultades, con otro año de recesión, con 4,3 en el mejor de los casos del Banco Mundial, y con otra recesión más en el 2021 que no la veo yo con números positivos en el 2021. Nicaragua no resiste 3, 4 años de recesión. Voy a decir, ¿cuánto van a resistir? Las empresas vamos a tronar. El desempleo va a ser masivo. ¿Cuánto desempleo generó la crisis de abril? 370,000. ¿Cuánto está generando ahorita? Vamos por más de 400,000. Jocelyn solo hablaba de zona franca. Sí. Solo 120,000 trabajadores. Suponete que no se vayan todos, más los trabajadores indirectos, los vinculados indirectos por la economía del régimen de zona franca. Inversión extranjera directa al suelo, exportaciones que pueden caer, aunque Orlando dice que las exportaciones han crecido, sí es cierto, pero al caer la demanda agregada vamos a tener una disminución de los commodities. El asunto también es que las exportaciones podrían mantenerse o decrecer, pero sin embargo, aunque Nicaragua produzca, el problema es que el producto no va a estar al alcance de los nicaragüenses porque no va a haber plata para comprarlo, sencillamente. Sí, el empleo, el Banco Mundial, si ustedes revisan el resumen ejecutivo, le da énfasis al empleo. Dice, la única manera que podemos nosotros subsistir es manteniendo el empleo o lesionando lo menos posible el empleo. Ni siquiera habla de mantenerlo, sino que se reduzca lo menos posible. Y le hace un llamado al sistema financiero, lo hace dirigido al sistema financiero y a los estados. Entonces, ayúdennos.
ayuden a las micro, pequeñas empresas. Ya ni siquiera meto las medianas ni las grandes, Willy. Ahí veremos cómo resolvemos las medianas y las grandes. Pero las micro, las pequeñas, en donde solo hay mujeres, en su mayoría son mujeres, en turismo el 60% son mujeres. Ayudémosle a esa gente. ¿Cómo? Con la propuesta nuestra, va el lunes al mando del Estado, va a la superintendencia de bancos. Ya estamos pidiendo la reunión con la superintendencia, con el BOA, el directorio de la superintendencia. Vamos a pedir con el directorio, a la CONAMI también, y les vamos a dar la propuesta. Aquí está. Esto no es para ustedes, va para los organismos internacionales. Lo que les pedimos a ustedes es que tomen iniciativas, que lo pueden hacer, revisen su ley orgánica, qué es lo que pueden hacer los consejos directivos para tomar acciones. Sobre todo, lo que lo pueden hacer, que es la superintendencia de bancos, en el caso del sistema financiero, y la CONAMI, en el caso de las microfinanzas. Ahora, así como usted ha pedido de que sacrifiquen los bancos, ¿no? O se flexibilicen en ese aspecto, también deben de hacerlo las microfinancieras. Por supuesto. Sí, Willy, el crédito más caro es de las microfinancieras. O sea, si la tasa de interés promedio de las microfinancieras... Se ha denunciado hasta usura en el caso de las microfinancieras. Mensuales. Son altísimas. Entonces sí, la CONAMI tiene que hacer algo. Lo que pasa es que está tronando las microfinanzas también. Sí que el problema es que es serio. O sea, ¿cuántas microfinancieras van a tronar este año? Yo voy a ver en la lista varias que van a tronar, que ya venían mal, sin coronavirus. Con coronavirus esto, pero tenemos instituciones aquí, por ejemplo los exportadores de madera. ¿No? Me están planteando a mí, Leonardo, ¿cómo es posible? Estamos haciendo esfuerzos por exportar madera e INAFOR nos pone más trabas para exportar. O sea, es que hay instituciones que aquí como que están, ¿me entendés?, aisladas de la realidad. Entonces te siguen aplicando las mismas políticas como que si estuviéramos en el 2019. No estamos en el 2019, estamos en el 2020 con una pandemia encima, que además nos está golpeando, nos va a golpear, que la gente está temerosa. Lo vimos nosotros, el resultado de Semana Santa es el miedo, es el temor, y que además... Pero también prudencia, más allá del miedo, porque la Organización Mundial de la Salud llama al hecho de que el distanciamiento social es efectivo. Sí, que hay que tomar medidas. Súper efectivo. Exactamente. El distanciamiento social, cambiar las normas de comportamiento de nosotros, que somos querendones, pues andar dando besitos y saludando, ¿no? Pero no es ese problema, claro. Pero el miedo también te lleva a la prudencia, porque este virus es letal, como vos lo decís, Willy. Aquí no se puede jugar con este virus. Este virus mata de verdad. Y ya está matando a miles de personas en el mundo. El mundo, si viste el reporte global, los Estados Unidos va a caer 8%. O sea, lo que significa la economía norteamericana, que caiga en 8%. Ay, mi madre, ¿cómo nos va a pegar el coletazo a nosotros? El mismo China va a tener serios problemas. Todos los países del mundo, según el informe del Banco Mundial, van a negativo en el 2020. Todavía el banco dice 2021. Bueno, algunas economías podrán salir adelante. Precisamente ese es otro asunto. Es grave porque algunos científicos que dan recomendaciones meramente técnicas han dicho esto puede durar hasta 2021 para que recobremos cierta normalidad. Porque mientras no hay una vacuna y no se pueda contener totalmente la pandemia, difícilmente va a haber una normalidad de la que estamos acostumbrados. Esa es la palabra clave que vos acabas de mencionar. Anoche lo decían, a veces me desvelo mucho viendo en los medios internacionales. La vacuna la vamos a tener, si acaso, en el mejor de los casos, Europa, Estados Unidos, Israel, que está haciendo un buen trabajo, Rusia, que está haciendo lo suyo. Año y medio, Jocelyn. Nos veremos a mediados del 2021 y a finales del 21 nosotros comprobando la famosa vacuna. Cuando esté esa vacuna, ¿cuándo va a llegar a los países empobrecidos como nosotros? Primero van a vacunar a quienes se tienen que vacunar, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Los países desarrollados. Y después van a venir la vacuna a los países en vías de desarrollo para que nos vacunemos todos, ¿verdad? Porque ojalá aquí se produciera vacuna, pues ojalá, ¿verdad? Pero ese no es el asunto. El asunto es de que este virus no tiene solución. Lo que tenemos es prevención nada más. La economía va a continuar. Tenemos que vivir con el coronavirus. El coronavirus vino para quedarse en el mundo y vino para quedarse en Nicaragua. Tenemos que saber administrar ese problema. Tenemos que tomar las medidas de prevención. La salud es primero, la vida es primero. Pero la vida que es, no es el arroz y los frijoles también. Además pues del coronavirus, no es el arroz y los frijoles. Si la gente no tiene arroz y frijoles para comer, no estamos hablando aquí de bistec ni nada de eso. Arroz y frijoles para comer. Si no le damos a la gente más pobre, la gente más vulnerable, ¿qué va a pasar? La gente va a salir a la calle. Y algo que se planteaba a saquear o a robar, pues. Dentro de toda esta iniciativa, don Leonardo, algo que se planteaba era quitar impuestos a algunos productos que son meramente necesarios en este momento. Es decir, por ejemplo, los productos de higiene.
pero tampoco sabemos si esto va a ser tomado en cuenta y en qué momento, porque que urge, urge. Debe haber políticas fiscales, viste el informe del Banco Interamericano, habla de algunas políticas fiscales que algunos estados están adoptando. Eso en dependencia de la flexibilidad que te da el presupuesto. De todas maneras, las recaudaciones se van a caer. Yo no veo pues que vayan a haber, no es cierto que haya crecimiento de recaudaciones, lo cual implica que el presupuesto se va a contraer. El año pasado se fue respiro, ¿no? Con la reforma tributaria. La reforma, los 230 millones que no hay. ¿Y qué te va a pagar la gente? Las empresas no estamos operando. Va a haber mayor déficit en el INSS también. Por supuesto, no hay recursos, no hay impuestos, no hay ingresos tributarios, entonces toda la cadena se cae. Pero además, las empresas no están operando, el desempleo aumenta, una economía con un nivel de informalidad altísimo, que además la gente no le está comprando en la calle porque todavía, después del 2018, de la crisis del 2018, muchos montaron sus negocios en los lugares desocupados y todo, pusieron sus kioscos, etcétera. Ahora no están vendiendo ni los pobres kioscos. La gente no está vendiendo. Porque, ¿vos crees que los restaurantes están llenos? Yo ando circulando y hablo con los restauranteros. Los restaurantes lo que está funcionando más o menos es el tema de domicilio, para quien todavía puede comprar. Sí, pero bueno, tema de domicilio, pero muy poco. O sea, la gente no está yendo. Por dos razones. Precaución, dice Billy, porque Willy, y aquí hay que tomar acciones también. ¿Qué les estoy planteando yo, por ejemplo, a Cantur? Señores, reduzcan las mesas. De todas maneras no van a llenar las mesas. Pónganlas a distancia las mesas, ¿no? De tal manera que la gente se sienta cómoda, pues, que tiene el otro a 3 metros, pues, para ver si se anima a llegar. Pónganle mascarilla a todo el personal que atiende a los meseros, por ejemplo, y las cocinas. Pónganle mascarilla, guantes, etc., que la gente vea que hay medidas también de inocuidad. Eso le da un poco más de confianza, ¿no? Un poco más de confianza para ver si vamos a sentarnos, pues, Willy, a un restaurante a comer algo, ¿verdad? Y ayudar a esta gente, porque esta gente sí está en la mala. Pero vamos al mismo tema, y el problema es el desabastecimiento, porque ¿cuántos aquí no quisieran estar usando su mascarilla quizá en su institución, en su pequeña empresa, pero no hay? Y si hay, vale $10 pesos, o vale 50 córdobas cada una. Por eso es que urge el tema de la regulación, de evitar esa especulación, ¿no? Vuelvo de nuevo, ¿no? Dicho lo que hemos hablado aquí, yo creo que aquí urge tomar acciones, ¿no? Eso yo creo que debe de ser el planteamiento de nosotros aquí y de todo el mundo. Dejémonos de tonteras, dejen de... nosotros vemos las redes sociales. En primer lugar, dejemos de estar bromeando. Yo a veces veo de mal gusto, pues, inclusive en WhatsApp muy serios, veo gente bromeando con el coronavirus. Está bien, hay que reírse porque tampoco vamos a estar sufriendo, pero no bromeemos con una pandemia de este tipo, porque esto se mata de verdad. Esto no está bromeando, este coronavirus, por un lado, y por el otro lado la economía se está cayendo a pedazos. Quien no vea eso está mal. Ahora, ¿vamos a esperar que se termine de caerse? Pregunto yo. Vamos a esperar que todas esas pymes turísticas colapsen y que todo ese empleo se vaya a dónde. ¿Vamos a esperar que eso suceda? No esperemos eso. Va a suceder. No vamos a evitarlo. Pero reduzcamos ese impacto. Yo no estoy diciendo que vamos a reducir cierre de empresas. Digo, eliminar cierre de empresas. Vamos a reducir cierre de empresas para garantizar que la gente trabaje y que la gente regrese a los restaurantes, eliminando la mitad, como yo digo yo, de la mesa, como le estoy hablando con los restaurantes. Los hoteles están los pobres que no hay ni qué hacer. A ver, convirtiendo esos hoteles en qué, no saben, pues. El problema de los productores. Tienen los productos, pero como dice Jocelyn, los restaurantes no están operando, entonces no les están comprando. No le están comprando cebolla, no le están comprando nada de la vianda, ni no están comprando pollo, no están comprando carne, porque los clientes no están llegando. Y entonces, ¿quién va a comprar? Solo el de su casa, el que compra para su casa y el que tiene empleo. Porque el que está desempleado se la está rebuscando diario. Entonces hay una realidad económica en este país. Somos las micro y pequeñas empresas las que le metimos el hombro por la crisis del 2018. No dejamos de abastecer el mercado, fíjate. Tuvimos 3 meses con tranque, aquí el mercado estuvo abastecido. Nosotros garantizamos mantener la producción porque la tenemos, con la alianza con las cooperativas, con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, los grandes ganaderos también, de la gran empresa, etcétera, que están produciendo, etcétera. Pero si no hay quien compre, ese producto va a ser como en otros países de Centroamérica, botar la leche. En resumen, ahorita lo de Semana Santa prácticamente no dejó nada. No, que va a dejar, lo que dejó Semana Santa es más desesperanza. Porque vos lo viste, hombre. Yo tengo un reporte. Quizá pérdidas para algunos negocios, más bien. Pérdidas para todos. Invirtieron y no lograron recuperar nada. A ver, el poco dinero, como no tuvieron crédito, el poco dinero era para remozar, medio pintaron, medio arreglaron,
medio contrataron y tuvieron que decirle a la gente que contratamos temporalmente, que son miles de personas, lo lamentamos mucho, no vamos a contratar. Y no se contrató, se subsistió con los 2 o 3 personas y con el problema de no la visitación, aquí lo que estamos teniendo es el turismo en Nicaragua sufrió un golpe severo. Tenemos que reinventarnos en ese turismo. Ojalá 2021 sea mejor, pero no podemos seguir viendo allá si no estamos haciendo hoy algo. Hagámoslo, hagamos un plan y dependiendo de cómo se vaya poniendo compleja esta situación, vamos actuando. Pero hasta esa hora vamos a salir corriendo. Cuando tengamos cuando empiecen los casos comunitarios. No hay que preocuparse si en algunos, hay que ocuparse de la situación. Mira, cuando empiecen los casos comunitarios, que van a venir, porque van a venir, y eso se reproduce expansivamente, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a pasar es que hasta esa hora vamos a salir corriendo, ya es tarde. Busquemos esos fondos ya. Esos fondos ahí están, el Banco Mundial ya los señala, el BID ya los puso a disposición, el FMI ya también, el BCE igual, vamos a buscar esos fondos. Nosotros el lunes estaremos entregando esta propuesta a esos 3 organismos multilaterales, Banco Mundial, BCE y BID, y al gobierno de Nicaragua para que nos acompañe. Esa es iniciativa de nosotros y ojalá otros tomen iniciativas, manden su propuesta. Bueno, seguiremos batallando y lo vamos a hacer en el exterior también. No nos vamos a quedar aquí en Nicaragua nosotros. Ya estamos haciéndolo, vamos a ir al BCE, si tenemos que ir a Honduras a hablar con Dante Mossi, lo vamos a hacer. Se lo vamos a mandar al presidente Mossi, que es muy le interesa atender el tema de Nicaragua, nos ha comunicado que está muy preocupado por la situación de Nicaragua, que necesita apoyo. Vamos a ver si el señor Moreno, que solo una vez ha venido a Nicaragua, pues nos apoya también en el BID. Vamos a hacer gestiones a nivel internacional para que nos apoye, pero acompáñenos también, que el Estado nos acompañe. Solo vamos a hacerlo, pero si vamos acompañados es mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Willy. Gracias, José. Bienvenido siempre. Gracias. Vamos a irnos a un corte comercial. Al regresar mucho más, quédese con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Lo lograré.